¿Sí me escuchas? Bueno. Espérame. Muy buenas tardes. Ya estamos a unos segundos de iniciar. Ya estamos en vivo en el Facebook Live. Buenas tardes, son las 6 de la tarde en punto. Estamos en nuestra clase del diplomado gratuito Niñez y Procesos Jurídicos. Esta clase decidí incorporarla antes de que viéramos precisamente el tema de los dictámenes psicológicos, porque si van a actuar en dictámenes, van a actuar en procesos legales. Y es muy importante que ustedes conozcan de psicología jurídica. De hecho, este diplomado tiene ese fin, no solo que conozcan de psicología jurídica quienes son profesionales de la psicología, sino también quienes son médicas, médicos, trabajadoras sociales y las y los profesionales del derecho. Es muy importante entender cómo todas las profesiones son auxiliares de los procesos legales. Entonces, aunque en México no tenemos la formación que se tiene en España y en toda Europa de psicología jurídica, que hay másters y hay especialidades, hay toda una rama de la psicología que está abocada a este estudio. Sin embargo, en todo el mundo, las y los especialistas de otras ramas tienen que interferir en los procesos, intervienen en los procesos, intervienen en los procesos jurídicos para auxiliar a las instancias. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver nuestro tema de psicología jurídica y para ello les preparé una presentación. Yo soy muy visual, entonces, y mientras esperamos que se contacten todos, se conecten todos para poder ver el video. El día de hoy la clase va a tener presentación PowerPoint, pero también va a tener un video que es una audiencia de un proceso penal en vivo. Entonces, primero vamos a contextualizar, dice Michel Foucault, Sam Foucault, que hablar sin contexto es pretexto. Y en ese sentido es que vamos a ver de qué va este tema de psicología y derecho. A ver, permíteme, déjenme dejar de compartir porque creo que no compartí el con sonido. Exacto. Vamos a compartir con sonido porque les tengo el video. Muy bien. Vamos a, ¿cómo se enlaza el tema de la psicología y el derecho? Recordemos que acá también tenemos trabajadoras, trabajadores sociales, personal, profesionales de la medicina, es muy similar, ¿no? Pero nuestro público en mayor porcentaje es profesionales de la psicología. Entonces, la psicología y el derecho se enlazan en esta participación que las y los profesionales de la psicología tienen como auxiliares
de las juezas, los jueces, los órganos de justicia, y se ha denominado como psicología jurídica, psicología forense, psicología legal y psicología criminal. ¿Cuál es el concepto que está más en boga? ¿Cuál es el que más utiliza la gente de los juzgados? ¿Cuál sería el correcto? Bueno, todos estos conceptos tienen que ver con la participación de las y los profesionales de la psicología en el ámbito legal. Pueden usarse indistintamente. Sin embargo, para las y los profesionales del derecho, el personal del juzgado, el concepto más correcto sería psicología forense. Cuando hablamos de práctica forense en el ámbito legal, tiene que ver con la actuación, tiene que ver con la práctica, tiene que ver con la intervención directa. Por ejemplo, el día de hoy nuestra clase es de psicología forense, porque va a ser desde la práctica de un caso en específico, un proceso penal oral. Entonces, pueden usarse de manera indistinta. El término de psicología criminal se usa más, por ejemplo, cuando estoy atendiendo a quienes cometen los delitos, a los y las criminales, ¿no? Entonces ahí sí es como más específico. Y también hay una parte que le han denominado en contraposición de la psicología criminal, la psicología victimal, ¿no? Pero esa no se ha estudiado mucho. O sea, no es muy utilizado el concepto. Yo lo he escuchado mucho en Argentina, en España lo he escuchado, en Brasil y en Perú, pero en México no hemos escuchado psicología victimal. Entonces, por eso acá no se los puse. Y sí, se ha escuchado mucho el tema de psicología criminal, incluso ustedes pueden encontrar artículos que hablan mucho del criminal y también tienen que ver mucho con las especialidades que hemos tenido muy en boga acá en América y sobre todo en México, de criminalística, de criminología en específico, que es el estudio del criminal. Entonces, por eso se ha utilizado más el concepto de psicología criminal. Porque no quiere pasar. Ok. Creo que me avancé nada más. ¿Qué sería? Yo les recomiendo que utilicen el concepto de psicología forense debido a que es un concepto que habla de procesos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por la psicología forense? Pues es una rama de la psicología cuyo objeto de estudio son las personas involucradas en procesos judiciales, con el fin de ayudar y colaborar con las juezas, los jueces y el sistema judicial en la resolución de dichos procesos o en procesos alternativos de mediación. Hay muchas y muchos profesionales de la psicología, por ejemplo, en España, que se han especializado en técnicas de mediación y, y actúan como mediadores particulares, también en Estados Unidos, mediadores particulares, sobre todo en procesos de familia, y utilizan toda esta estudio psicológico, se hacen entrevistas psicológicas, ¿no? Y también participan. También acá en México sirve como una prueba apoyar en los procesos de mediación. Ya les decía que desde la primera clase que los procesos de mediación también son una alternativa en México y en casi todo el mundo. En la primera clase veíamos que decía un compañero, no, pero es que tiene que ser un proceso. No, incluso cuando las personas inician una demanda, un proceso, el primer acuerdo que emite el juzgador o la juzgadora, ahí dicen, se admite la demanda de divorcio, la demanda de custodia, la demanda de patria potestad, la demanda de alimentos. Y al final dice, se invita a las partes a acudir al centro de mediación
para resolver su problemática. Precisamente los centros de mediación tienen un presupuesto muy importante para su creación y para su operación, y por ello es que se invita a las partes a resolverlos. Entonces, es un campo de trabajo que no está muy utilizado, pero que sí podrían ustedes pues trabajarlo, ¿no? Podrían ser en este momento como pioneros en ese ámbito. También podemos decir que la psicología forense es una disciplina que nace de la psicología clínica. ¿Por qué? Porque tiene sus bases en todo el trabajo clínico que se hace desde el consultorio, todo el trabajo clínico que aprendimos, entrevista, pruebas, observación, todo el trabajo clínico ahí va a estar. Y estudia específicamente la conducta y la mente del criminal o la naturaleza de la criminalidad, y por otro lado el daño, afectación y restauración que requiere la víctima o a las personas involucradas en procesos legales, por ejemplo, de incapacidad, que si bien es cierto la ley dice se requiere de dos médicos. Puede ser, yo tuve un asunto, por ejemplo, en el que las hijas iniciaron un procedimiento en el que querían y que de hecho presentaron dos peritajes médicos en el que decían que el padre no era una persona que podía tener la capacidad de decidir, porque él tenía una pareja muy joven y la pareja joven era quien decidía por él. Si bien es cierto, la legislación dice que se necesitan dos peritajes médicos, nosotras incluimos, defendiendo al padre, la pericial en psicología forense, y aparte agregamos una pericial en trabajo social. El trabajo social habló de todo el entorno, de la dinámica social, habló de toda esta parte social y cómo las hijas y los hijos se peleaban con él cada que tenía una pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Y el fin primigenio era quitarle el poderío de los bienes económicos de nuestro cliente. Entonces, en esos procesos nos sirvió mucho, y de hecho, la expertise de la psicóloga que nos hizo el dictamen, incluso dejó en mal a la médica y al médico que habían hecho el dictamen médico, ¿no? Por otro lado, los médicos deben de ser especialistas en psiquiatría y no lo eran. Entonces pudimos ganar ese asunto por estas cuestiones técnicas. Y también porque habíamos incorporado otra pericial, que aunque la ley no lo diga, se pueden incorporar todas esas periciales. Lo importante es que precisamente las periciales ayuden para que quien juzga pueda tener todas las herramientas, y todas estas herramientas son válidas, ¿no? Entonces, en ese sentido es que hablamos de personas involucradas en procesos legales. La psicología forense generalmente se enfoca en el área del derecho penal y también en el área de derecho familiar, aunque les reitero, no sea exclusivo porque tenemos toda la mediación, que también es importante. Cuando estamos hablando de psicología forense, no solo hablamos de que hagas el peritaje, sino que también te puedes convertir en una profesional de la psicología que haga contraperitajes. ¿Qué es eso de contraperitajes? Bueno, contraperitaje es cuando ya existe una prueba pericial en psicología o en trabajo social o en medicina, ¿no? Ya existe una, pero carece de elementos importantes. Entonces, tú lo que tienes que hacer es realizar opiniones técnicas respecto del dictamen que ya realizó quien fue el perito oficial o el perito privado, ¿no? El trabajo que ya haya realizado el perito anterior o la perito anterior. Tienes que hacer el análisis del peritaje, por eso se llama contraperitaje. Ese es un campo de trabajo bien importante que tampoco se ha visualizado como tal, ¿no? Entonces, analizas, haces una opinión técnica respecto del trabajo que ya realizó. Asimismo, el contraperitaje
nos debe de decir qué es lo que debió realizar el perito anterior o la perito anterior. Asimismo, cuestionar lo que se hizo y cómo se hizo y fundamentar lo que se debió hacer. En materia de contraperitajes, ayuda muchísimo el poder tener el conocimiento de la fundamentación de esta prueba es así y es asado y puede sacar esto y puede hacer, ¿no? O no hizo estas pruebas. Entonces, es importante también entender que podemos hacer contraperitajes. Por ello es que esta clase se las puse antes de hacer los peritajes, porque les va a ayudar mucho ver cómo se trabaja ya en el juicio y esta parte teórica para ya cómo vamos a hacer los peritajes y puedan verlo desde otra visión, desde otro lugar. Vamos a ver un video de una audiencia penal del delito de violencia familiar. Les voy a pedir que si pueden, pónganse sus audífonos, si pueden, si su familia está viendo la tele, pónganse los audífonos para que puedan escuchar bien la clase, puedan ver bien la audiencia. Los silencios que tiene son los nombres de las personas. En esta audiencia vamos a ver el peritaje de la perito oficial de la fiscalía. Vamos a ver cómo se desarrollan las partes, es decir, el defensor y cómo se desarrolla el fiscal, cómo objetan ante el juez, cómo quien juzga, en este caso el juez pregunta, también cómo pregunta el defensor particular. También vamos a ver cómo actúa el contraperitaje. ¿Qué es lo que hace la contraperito? Miren, déjenme, para que no tengamos sorpresas, vamos a quitar que todos puedan compartir pantalla y también vamos a quitar que reactiven su micrófono porque ya ven que luego se oyen ahí más cosas y acá no quiero que tengan nada de distractores. El video es largo, son más de 20 minutos. Sin embargo, es lo que pasa en la audiencia. Y también al final vamos a ver qué resolvió el juez. Y vamos a ver qué se debió de haber hecho. Vamos a criticar cómo se hizo y qué se debería de haber realizado, ¿no? Porque es importante que vean también qué resuelve el juez y desde dónde resuelve el juez. Es importante que también vean cómo se comportan las peritos, o sea, la perito oficial y la perito que hizo el contraperitaje. Es importante que vayan haciendo sus anotaciones de qué es lo que la perito oficial utilizó, qué es lo que la perito que hizo el contraperitaje está diciendo que se debió de haber utilizado, cómo le preguntan, cuál es la actitud de todas las partes. Es muy importante que acá sí tengan focalizada toda su atención. ¿Ok? Entonces, les voy a poner la audiencia, es un proceso oral, penal, de un asunto de violencia familiar. Ya cuando termine, vamos a ver otras cosas prácticas y abrimos micrófonos. Ahí sí ya vamos a poder abrir micrófonos para ver preguntas. La Fiscalía presenta una prueba pericial en materia de psicología para acreditar los daños que ha sufrido la víctima como consecuencia de la conducta atribuida al acusado. Es la prueba más importante que tiene. La defensa deberá atacar la veracidad, autenticidad o integridad de las manifestaciones realizadas por el perito, con el fin de desacreditarlas y afectar su valor probatorio. De lo contrario, el acusado será condenado. Así se refuta una prueba. Capítulo 1. Interrogatorio del fiscal. El perito en psicología lleva ya varios minutos explicándole al juez de enjuiciamiento el motivo de su intervención. Finalmente el fiscal le pregunta: ¿Qué conclusión emite
al finalizar su intervención. Ajá, la repito. Se encontraron, después de haber evaluado de una manera integral, se encontraron daños psicológicos en 3 áreas. En el área emocional, en el área afectiva y en el área socioconductual. En la emocional, reacciones de ansiedad, recuerdos saludables, llanto, tensión, evitación a hablar del tema, paralización y miedo. En el ámbito afectivo o de los sentimientos, encontré angustia, enojo, vergüenza, frustración, culpa, temor, vulnerabilidad, incertidumbre. Creo que ya repetí culpa, básicamente. Sí. Y en el área psicoconductual fue alteración de las actividades cotidianas, pérdida del empleo y deserción escolar temporal. Capítulo 2. Contrainterrogatorio de la defensa. La defensa inicia la refutación realizando preguntas sugestivas que deben poner en evidencia los defectos, deficiencias o incongruencias del peritaje oficial. Sería todo serio. Sí, dijo en su oportunidad, lamentablemente, mi intervención fue muy focal. ¿Por qué utiliza la palabra lamentablemente? Porque no le puedo dar respuesta al Ministerio Público en ese sentido. Lamento no poderle dar esa respuesta porque yo no hice un estudio amplísimo en cuanto a más años de la vida, de la conducta y de la forma de ser de la evaluada. Ok, usted no hizo un estudio amplísimo. Una pregunta, ¿cuál fue la hora de el horario de su intervención? No tomé la hora exacta, pero sí le puedo decir que fue alrededor entre las 2:30 de la tarde y las 4:30 aproximadamente. ¿Dónde fue realizada esta intervención? En las instalaciones del Hospital COS, en la colonia Roma. Me imagino que estaba en su cuarto, ¿verdad, del hospital? Objeción argumentativa. No, respondo. Bueno, ok. Fue en la habitación de recuperación. En una habitación de recuperación. ¿El día 27 de marzo? Es del 2018. Del 2018. Ella estaba conectada a un suero. Objeción, señor impertinente. No, respondo. Sí, de hecho fue el motivo por el cual yo decidí que no era posible que la evaluada pudiera ejecutar pruebas psicológicas aunque iba yo preparada con mi material. ¿Me permite terminar? No le permito terminar. Ahí es donde me gustaría que hiciera énfasis. Usted acaba de mencionar algo que dice, yo por esa razón, por encontrarla conectada a un suero, no le practiqué pruebas psicológicas. Decidí que ella no aplicara. Que ella no aplicaba pruebas psicológicas. Que ella no ejecutaba, en ese momento no estaba apta para ejecutar el tipo de pruebas psicológicas que yo aplico para esta situación particular. Me interesa ese punto. ¿Qué tipo de pruebas psicológicas usted aplica para este punto en particular? Semiestructuradas de lápiz y papel. ¿Perdón? Semiestructuradas. Semiestructuradas. De lápiz y papel. De lápiz y papel. ¿Y eso lo utiliza para detectar qué? Las pruebas psicológicas, cada una tiene un objetivo. ¿Sí? No hay ninguna prueba psicológica en el mundo que detecte ni violencia ni daños por ser golpeada. Lo que de las pruebas que usualmente yo utilizo, algunas arrojan resultados al respecto de la capacidad perceptiva de las personas acerca de sus reacciones ante una situación de evaluación en ese momento, su condición o su situación de ansiedad en relación al tema que se está tocando en ese momento. Aquí en este punto quiero hacer un pausa. ¿Usted aplica algún test relacionado con la ansiedad? Eventualmente. Eventualmente. En este caso,
No En aplicó. este caso no apliqué ninguna por lo que comenté. Ninguna. ¿Aplicó algún test relacionado con depresión? Lo dije, no apliqué No. pruebas. De ansiedad, de depresión no lo dije. Apliqué, ya dije que no apliqué Voy a pruebas. seguir preguntándole una por una. ¿Usted aplicó un test de estrés postraumático? No era necesario. No lo considero necesario. ¿Aplicó algún test proyectivo? No apliqué pruebas. No aplicó ningún tipo de prueba psicológica. No, ningún instrumento de lápiz y papel ni prueba psicológica. Entonces usted solo basó su dictamen en observación clínica. Objeción argumentativa. No ha culminado. Sí. Usted basó su dictamen en la técnica. Es que no sabía. Ya había culminado la pregunta. Y yo ya había culminado la pregunta, pero la voy a replantear. La voy a replantear. Usted utilizó, dice, ya no utilicé ninguna prueba, no lo consideré, en este caso en específico. Ajá. Usted lo que aplicó fue la observación clínica, tengo entendido. ¿Es correcto? No apliqué. Realicé una evaluación psicológica completa sin la aplicación de pruebas psicológicas. Una evaluación psicológica Completa. sin la aplicación de pruebas psicológicas. Sí. Correcto, es con eso me quedo. La técnica utilizada en su dictamen, que usted refiere a la técnica utilizada en su dictamen es técnica de la entrevista, ¿verdad? No apliqué 3. La entrevista clínica, la entrevista forense y la observación. Y usted, Y posteriormente, ahí lo voy a detener. ¿Usted puso esas 3 en su dictamen? Puesto. ¿Sí? Voy a evidenciar contradicción, señoría. Considero que ya están sentadas las bases desde que el Ministerio Público le hizo referencia a su dictamen. Es una copia fotostática del dictamen que yo emití. Sí, pero sí, en relación, es una copia fotostática del dictamen que usted emitió. ¿Por qué lo reconoce? Porque es el formato que yo utilizo, porque está mi firma y porque al final está mi nombre. ¿Puede leer en voz alta lo que está subrayado con verde? Se utilizaron las siguientes técnicas psicológicas: entrevista psicológica forense, observación clínica. ¿Es todo con el documento? ¿Perdón? ¿Con el documento solo? Sí, por favor, con el documento es todo. Solo para ilustración. Ajá. Estas son las que mencionó ahorita, que son entrevista psicológica forense y observación clínica, son técnicas psicológicas. Por supuesto. Lo que usted dice que no utilizó son pruebas psicológicas. Así es. ¿Nos puede decir qué grado de certeza tienen las pruebas psicológicas en evaluación de un daño? Los resultados de las pruebas psicológicas no se miden en grados. Ok. ¿Sí? Arrojan resultados, ya sea de tipo proyectivo o de tipo cuantitativo. Como yo generalmente utilizo semiestructuradas no cuantitativas, bueno, pues serán resultados que se arrojan en el sentido proyectivo. Y como aquí no apliqué, pues no apliqué. ¿Como aquí no aplicó qué? Perdón, no escuché. No hay resultados de pruebas. No hay resultados de prueba. Listo. Solo hay resultados de técnicas. Hay resultados de técnicas psicológicas, de una evaluación completa. Listo. Capítulo 3. Prueba de refutación de la defensa. Adicionalmente deberá presentar a un perito, cuya contribución será la de hacer un severo juicio de la prueba presentada por la Fiscalía. El peritaje de refutación es en apoyo a la crítica racional. Su único objetivo es desacreditar el trabajo realizado por el perito oficial. En relación a la opinión técnica que elaboró, dice haber elaborado, ¿cuál fue el objetivo de esa opinión técnica? El objetivo de la opinión técnica fue determinar con bases técnico-metodológicas adecuadas al método científico si el dictamen emitido por la perito se encuentra técnicamente fundado de acuerdo a la ciencia de la psicología o si este documento presenta inconsistencias entre su contenido y sus conclusiones. Ok, muy bien. Usted, el análisis del dictamen de la perito psicóloga, ¿se pudo percatar qué técnicas utilizó él? Objeción sugestiva. No lo respondo.
La perito utilizó únicamente la entrevista psicológica forense y la observación clínica. ¿Qué significa para usted que no van a ser utilizadas las técnicas? Objeción ambigua. No, respondo. Para mí significa que el dictamen está incompleto, que no tiene elementos concluyentes para sustentar las afirmaciones en cuanto a los dichos, todo lo que plasma en su dictamen. ¿Por qué? Porque tanto la técnica de la entrevista psicológica de orientación forense como la observación clínica se basan en la subjetividad de la persona, es decir, se presta a lo que en psicología se llama sesgo cognitivo. El sesgo cognitivo consiste en distorsiones o desviaciones de la realidad que realiza la persona, ya sea de manera voluntaria, por presión externa, por necesidad de llamar la atención, por mentira utilitaria. Entonces, a fin de que nosotros evitemos el sesgo cognitivo, tanto del peritado, quien puede mentir deliberadamente o no, o simplemente está confundiendo una situación que experimentó, se utilizan las pruebas psicológicas. Por otro lado, el psicólogo, el entrevistado, pues es un ser humano que también está sujeto a estas distorsiones cognitivas. Por lo tanto, desde el punto de vista, desde lo establecido por el Código Ético del Psicólogo Mexicano y los protocolos de evaluación psicológica, este dictamen está absolutamente incompleto, acéfalo, no cuenta con un elemento mínimo que permita sustentar sus conclusiones. Me dice las condiciones. ¿A qué se refiere con las condiciones en que se tiene que hacer una evaluación psicológica? Bueno, aquí hay un elemento muy importante. Las condiciones de evaluación tienen que ser idóneas. La psique humana es muy delicada. El ser humano tiene que estar en un ambiente de seguridad, de tranquilidad, para poder realizar adecuadamente una prueba en psicología. En este caso en particular, pues nos topamos con que la persona, la paciente, en ese momento la paciente de iniciales, se encontraba en un momento psíquico sumamente vulnerable, ya que estaba en un proceso postoperatorio, en proceso de recuperación, no había sido dada de alta, se encontraba sedada, presentaba dolor agudo. Esto lo veo yo en las constancias documentales que consulté, por lo tanto no era el momento idóneo para realizar una evaluación psicológica. En todo caso, se debió haber informado a la autoridad que debía ser una citación posterior a que la paciente fuera dada de alta para que pudiera obtenerse con toda certeza y claridad el estado psicoemocional de la persona, cuestión que no se hizo. Vamos a suponer que se hubiera basado en ese momento nada más en la entrevista y en la observación clínica. La perito estaba obligada, porque así lo establece el artículo 20 del Código Ético del Psicólogo Mexicano, informar a la autoridad que estaba incompleta su evaluación para posteriormente complementar los datos que le hicieran falta, lo cual no se realizó. Entonces, bueno, se está violando el deber de cuidado que tiene el psicólogo de no causar daño al paciente. Perito, usted habla de complementar los datos que le hagan falta. ¿Cuáles eran los complementos? Los complementos pues son una batería de pruebas psicológicas completa y adecuada al caso de estudio. Como mínimo se debieron aplicar un grupo de pruebas predictivas completas, se debió hacer un examen mental completo, un test de mente para saber si había una afectación neuropsicológica o no en la persona, se debió hacer un test breve de personalidad para saber si sus capacidades cognitivas, el querer y entender, estaba intacto, lo cual no se realizó, una prueba de personalidad para saber el modo que tiene la persona KFGP para enfrentar y reaccionar ante los problemas. Asimismo, se debió aplicar forzosamente una prueba de ansiedad, de estrés postraumático y de depresión, porque, bueno, están argumentando una situación de un evento muy estresante, lo cual se debió corroborar con las pruebas adecuadas. Capítulo 4. Alegato de clausura de la defensa. Es el momento de capitalizar el contrainterrogatorio y la prueba de refutación, explicando los motivos por los cuales la prueba pericial presentada por el fiscal debe desvalorarse. En relación a la prueba psicológica de Mónica, se presenta a este tribunal y dijo concretamente: no realicé, no practiqué ninguna prueba psicológica. Prueba pericial en donde no se practican pruebas psicológicas.
Solo utilizó dos técnicas, la observación y la entrevista. O sea, de la observación y la entrevista llegó a la conclusión de que tenía alteraciones afectivas, emocionales, socioculturales y además la necesidad de un tratamiento de 96 sesiones, solo con verla. Un día que ella misma afirmó que no estaba apta para las pruebas psicológicas. Esto es lamentable, porque dijo que el 27 de marzo no estaba apta para las pruebas psicológicas. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, que cerró la instrucción. 5 meses para practicarle pruebas psicológicas y complementar ese dictamen. ¿Por qué no se le practicaron pruebas psicológicas acá? Solo se le practicó una observación en una entrevista. Lo voy a poder hacer yo, no estoy psicólogo ni estudiar nada. Me siento, lo observo, digo, se ve triste, lo anoto, tiene afectaciones emocionales. Es una burla, es una verdadera burla el peritaje de la psicóloga. No sirve para absolutamente nada. Ella misma lo afirmó y dijo, lamentablemente fue muy focal. No hizo un estudio amplísimo de la evaluada, no pudo hacer un estudio amplísimo. Por supuesto que no pudo hacer un estudio amplísimo de la evaluada, estaba sentada en un hospital. ¿Cómo va a hacer un estudio amplísimo de la evaluada? Tiene que esperarse a que ella pudiera articular, tenía una herida en la mejilla, tenía que esperarse. ¿Por qué no le hicieron la complementaria? Hubiera quedado bien su dictamen, ¿no? Es decir, es una ruina este dictamen psicológico de verdad. Y en la explicación, en la perito en materia de psicología le dio la explicación concreta de por qué es así. Es cuanto, señoría. Capítulo 5. Fallo del juez. Al resolver, el juez de enjuiciamiento deberá someter a la crítica racional la prueba pericial presentada por la Fiscalía. Es ahí donde se sabrá si la refutación hecha por la defensa surtió sus efectos. Por otra parte, en relación al inverso delito de violencia familiar, efectivamente se trajo aquí a una experta en materia de psicología, la licenciada. Ella, a la entrevista con K, pues advirtió ciertos rasgos o ciertas características que advirtió a la entrevista. Angustia, enojo, vergüenza, frustración, culpa, inseguridad, incertidumbre y vulnerabilidad y temor al agresor. Sin embargo, de esta apreciación que hace la perito, yo más bien advierto que estos reacciones, estas situaciones que advierte la perito, no vienen directamente relacionadas con la conducta que se atribuye, sino más bien vienen orientadas o señaladas respecto de lo que podría pasar en un futuro. Es decir, desde luego su autoconcepto con relación a la herida que tenía, el tema de la ausencia laboral, la pérdida de trabajo, ausencia escolar y todas las consecuencias que podría haber tenido esa lesión. No así sobre la agresión que dice haber sufrido por parte de... Incluso dentro de las preguntas que le fueron realizadas ante ese tribunal, fue clara en señalar que hubo evitación incluso del tema, hubo evitación a hablar de lo que aconteció y de la agresión. Luego entonces tengo un sesgo de información, es decir, se pudo haber hecho una entrevista en relación a aspectos familiares, laborales, escolares, pero en cuanto al hecho que justamente dio motivo a su intervención, se señaló de manera clara que hubo evitación del tema. E incluso señaló que su valoración fue incompleta, que ella quiso y quizá hubiera preferido haber realizado la valoración en otras circunstancias y asiente que efectivamente fue una valoración incompleta. Con esta información tengo elementos suficientes para determinar que la acusación realizada en contra de no quedó debidamente acreditada. Pues ya vimos lo que pasa en
en la pericial, ¿no? ¿Hay alguien que quiera hacer alguna... que quiera emitir algún comentario? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. ¿Qué vimos aquí? Saben, desafortunadamente, así es la actuación de las y los peritos oficiales. Tenemos un problema bien importante de compromiso profesional. Se usan formatos, deciden, ¿no? Cuando le dice al litigante, déjeme explicarle, ¿no? Permítame. No, no te permito. No me estás respondiendo. No hiciste pruebas. Tú decidiste. Vean cómo le presenta su dictamen, así le puso. Sin embargo, el litigante dice esta impresión diagnóstica que hizo. Ven que utilizó ese concepto, ¿no? Entonces, es muy importante ver cómo actúa, ¿no? Cómo desde esta visión oficial, los casos se fundamentan en el daño psicológico, que incluso el formato que nosotras ya vimos en la clase, todas las personas que estamos en este diplomado, vimos que era una impresión diagnóstica. Entonces, lo que ella hizo fue una impresión diagnóstica, pero a ella le pidieron una pericial. Y por supuesto que debió de haber realizado las pruebas, 5 meses y no realizó pruebas. La actitud de la perito es así en todos los casos que yo he visto, es así. Los peritos oficiales creen que tienen la verdad, pero no la tienen. Entonces, incluso se puede refutar un peritaje oficial y pedir que se haga un reperitaje oficial con supervisión. Y tendrá que estar su jefe o su jefa y ver qué pasó, incluso cuando se hicieron pruebas, cómo se interpretaron las pruebas. Entonces, ¿qué es lo que debería de haber hecho? Dice Isabel, el dictamen psicológico es el que hace la fiscalía. Sí, ella es perito oficial. En manos de esos peritos estamos en la fiscalía, ¿no? Porque es de la Ciudad de México. Entonces, solo las y los peritos de la fiscalía. ¿Qué hizo? Ninguna prueba y todavía se atrevió a decir, vean, ¿no? Es quien atiende a la víctima y se atrevió a decir, no hay ninguna prueba psicológica que nos diga que alguien sufrió violencia, o sea, carajo, ¿y qué hay con el síndrome de Estocolmo? ¿Qué hay con el síndrome de indefensión aprendida? ¿Qué hay con los resultados de las pruebas? ¿Qué hay con la afectación? Que incluso la perito de la defensa, la perito que hizo el contraperitaje, lo dijo, tiene que hacer todo esto, ¿no? Dijo algunas e incluso podría haber mencionado otras, ¿no? ¿Qué pasó con el proceso? Tenemos poca información, pero ella estaba en el hospital con una lesión que le había ocasionado su pareja. El delito era de violencia familiar y el juez absolvió. ¿Por qué realizó el juez esa resolución? ¿Por qué absolvió? Porque dijo, no hay, o sea, yo no puedo saber si ese daño realmente sucedió. Y ese es el problema de que las y los fiscales, la fiscalía en general, está basando todo su caso en la pericial en psicología. Era violencia familiar, joder. Tenía una lesión. Obvio, el defensor particular no iba a decir, sí, tenía una lesión, etcétera. No, ¿verdad? Pero la fiscalía argumentativa ni dejaba que terminaba la pregunta el defensor particular y ya estaba objetando. Y objetaba porque sabía que no había hecho bien su trabajo. El 99% de los casos que se procesan en materia penal
salen absueltas las personas que lo cometieron. La situación es esta. La fiscalía no está haciendo bien su trabajo. Las y los peritos tampoco lo están haciendo. El argumento, obvio, aquí faltó también el asesor jurídico de la víctima, que tendría que estar, pero que en la práctica no están tampoco. Porque no hay recurso, porque hay austeridad. ¿Qué pasa si tenemos un caso así? Vamos a tener que entrarle desde lo privado. ¿Por qué ganó el abogado? El abogado ganó porque desacreditó la prueba máxima de la fiscalía. Por eso ganó el abogado. Y también porque la fiscalía no tuvo la habilidad de fundar su caso no solo en la prueba pericial. Las lesiones. Dice Jessica, los jueces están dejando en las manos de los psicólogos su dictamen. Bueno, la resolución tuvo que ver mucho con un mal dictamen, ¿no? O sea, a ver, es delito de violencia familiar, hay un daño, me dice la fiscalía que hay un daño psicológico, no me pueden demostrar que hay daño psicológico, no veo el delito. Pero no solo había daño psicológico, había daño físico, estaba en el hospital con una lesión en cara sin poder hablar. Por eso la importancia, recuerdan que cuando vimos que si hacíamos una impresión diagnóstica íbamos a decir en qué momento, les decía, ¿cuánto dura la prueba? ¿No? ¿A qué horas inicia? ¿A qué horas termina? Le preguntan a la perito, ¿a qué horas fue? No sé decirle, pero aproximadamente no se pueden, en ninguna de las comunicaciones psicológicas, no se puede suponer, no se puede decir aproximadamente, en ninguna pericial. Los peritajes tienen prohibido la suposición. Probablemente no, nada de probable, eres perito en la materia, ¿sí o no? ¿Y por qué sí y por qué no? ¿Y por qué hay un margen de error? Pero por eso aplicas otra prueba para que no haya margen de error. No es solo que se la dejen al dictamen, sino que la fiscalía basó todo su caso en el daño psicológico y obvio, si el dictamen se cae el argumento de la fiscalía. Y bueno, ya vimos el dictamen de esta, bueno, que ni es dictamen, era una impresión diagnóstica. Y de hecho, la estructura que hicimos de la impresión diagnóstica en este diplomado que la vimos, estaba más completa que incluso el formato que usa esta profesional. Porque era, bueno, hacer una descripción, incluso lo que les decía yo cuando vimos la clase de la impresión diagnóstica, ¿qué es lo que están mirando? ¿Por qué es lo que están viendo, lo que están entrevistando? Luego vean cómo ella dice, es que usé 3 técnicas. Le presentan su propio dictamen y solo ahí dice que usó 2 técnicas, ¿no? La observación y la entrevista forense. Ella dice que utilizó la entrevista clínica. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista clínica y una entrevista forense? Ninguna. Porque precisamente es la clínica aplicada al caso. No hizo el análisis del caso. ¿Y qué es lo que nos enseña? ¿Cómo reacciona? Estaba muy encabronada, o sea, perdón por la expresión, pero estaba encabronada, porque cuando dice, ¿me permite? ¿No? No te permito, y ella, ¿no? No podemos, en los juicios orales, no tenemos víscera. Necesitamos herramientas para los juicios orales y herramientas en diferentes niveles. Pero sigamos analizando qué vimos en la audiencia. Los juicios orales son así, se llevan a cabo en el momento. Te van a sentar en ese banquillo y te van a preguntar, te va a preguntar el fiscal le pregunta y ella, sí, tiene todos estos daños. Después la defensa le pregunta y le dice, ¿usó eso? No usé pruebas, ¿no?
tienes que responder lo que te están diciendo. Por eso es que debes de conocer bien tu dictamen, debes de conocer bien tu caso. Puedes tener 1000 casos, pero en ese sentido es muy importante, si tienes tu audiencia, te enfocas en ese caso. Y si solo hiciste una impresión diagnóstica, ahí dices impresión diagnóstica. Pero como hacen formatos, y los formatos tienen muchas eficiencias, muchos de los formatos que están en la fiscalía los hicimos cuando se creó el CABI, carajo. Que no teníamos tantas herramientas como ahora. Ha evolucionado, estamos hablando del 89 y que siguen usando las mismas técnicas y el mismo formato. Y que aparte yo puedo decidir como perito oficial, es que no era importante, no valía la pena, porque aparte no hay ninguna prueba que te pueda demostrar la violencia. O sea, y con eso, ¿qué estás haciendo? Pues no me ayudes, compadre, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué está la fiscalía? Pues no. Vamos a ver algunas de las preguntas. Dice, confirma asistencia. A ver, déjenme ver. El dictamen médico no se consideró, no consideraron dictamen médico. Y nada más era presentar lo que, nada más los papeles del hospital, ¿no? Que si ella en su dictamen psicológico hubiera hecho una descripción física y qué lesiones tenía, y eso hubiera ayudado bastante, ¿no? Lo que no hizo el fiscal lo podías haber hecho, aparte te toca hacer eso, ¿no? El dictamen de lesiones, de mecánica de lesiones, también se debió de haber, ofrecido. Dice, ¿qué pasa con el defensor jurídico? ¿Quién defiende a la víctima de violencia? Las víctimas, hay una ley que es la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas nos dice que las víctimas deben de tener un asesor jurídico, así se llama, asesor jurídico, y viene desde la Constitución. Desde que se reconoce el derecho de las víctimas, se reconoció que necesitaban quien las representaba, y quien les representa es la figura de asesor jurídico, ¿no? Que pueden ser asesoras o asesores. Pero la fiscalía no tiene dinero para meterle, entonces, ¿qué ha pasado? Que se han quedado con las abogadas victimales, ¿no? Y hay poquita gente, entonces a veces la fiscalía usa a las abogadas de las mujeres, de la Secretaría de las Mujeres, para que firmen de que son sus asesoras jurídicas o de que la están acompañando. Entonces eso se convierte en un estado de indefensión de las víctimas totales. Sí necesitamos reclamar, quiero mi asesor jurídico y que esté aquí y que me defienda. Es mi derecho. Y me hacen firmar de que yo recibí un documento con los derechos de la víctima. Sí, pero pues, a mí no me des un papel, a mí dame una persona. Y la fiscalía tendrá que contratar gente y tendrá que ya tomar la obligación de contratar estos asesores jurídicos. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué repercusiones legales hay para la primera perito en psicología al haber realizado esta intervención? Bueno, pues la víctima podría iniciar un procedimiento de responsabilidad profesional en contra de la fiscalía, en contra de servicios periciales y en contra de la perito, ¿no? La Ley General de Víctimas también contempla eso. La Ley General de Salud también dice, eres culpable del delito que se cometió, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Pues, si no le dieron un asesor jurídico, la persona no sabe y ahí se queda, ¿no? Pero sí se debió de haber iniciado un procedimiento y creo que a eso le tenemos que ir apostando, porque si no va a seguir estas iatrogenias psicológicas en las periciales, ¿no? Entonces, sí va ahí, dice, a ver, confunde además términos básicos, claro, por supuesto, por eso les dije, chéquense muy bien, vean muy bien, ¿no? A ver, ¿a qué se refiere con deber de cuidado?
El deber de cuidado, casi en todos los códigos de ética, está contemplado. El deber de cuidado es que tú contemples todo aquello que se debe realizar para cumplir con tu obligación como profesional, ¿no? Este deber de cuidado aplica para todas las profesiones, para todas. Por ejemplo, si yo soy biólogo o bióloga, yo necesito tener un deber de cuidado con mi investigación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el deber de cuidado es aplicar toda la técnica correcta a tu caso concreto, sin importar cuál sea tu profesión. ¿Qué pasa con el defensor jurídico? ¿Quién defiende? Ya dijimos quién. ¿Qué repercusiones legales ya? Dice además, Berta Miranda, qué bueno tu comentario, Berta, gracias. Confunde además términos básicos al decir semi-estructurada, a veces se refería a pruebas y otras entrevistas, parece estar confundida, ¿no? Y bueno, la perito sigue trabajando en la fiscalía, ahí sí, y sigue haciendo lo mismo. La observación es una técnica científica que puede evidenciar el estado físico de la violencia vivida. Además, el dicho de la receptora de violencia también tiene peso en el peritaje. Claro, por eso cuando desde la impresión diagnóstica yo les dije, es importante la observación. Y de hecho, un dictamen tendría que tener como el mismo resultado de la impresión, que bueno, vimos que podría no tenerlo por las condiciones de que es rápido, solo tengo estas herramientas. Claro, pero se describe, siendo las 14 horas con 23 minutos del día, 2 de junio del año 2021, situando en el hospital, ni siquiera puso en qué hospital estuvo, porque ven que le preguntó, ¿no? Es muy importante que, en qué habitación estaba, cuál era su condición, si estaba con suero, porque no lo dijo, no lo describió, si estaba con suero, si tenía una lesión, todo eso servía, porque finalmente es la descripción, lo que estoy viendo, porque ella dice, es la observación, ¿no? Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy observando? ¿No? Y efectivamente, el método científico, ahí es donde yo les he dicho, vamos a usar todos estos métodos, ¿no? El método científico nos dice la observación, como la primera parte del método científico, ¿no? Entonces, por supuesto que tienes toda la razón, Pati, ¿no? Y el dicho de la violencia, de la víctima de violencia, ¿no? Claro, ¿qué te está diciendo? Pero también no tenía como las condiciones, no podían ni hablar, joder, entonces, que a lo mejor hasta la acaban de operar y ni sabía qué, ¿no? Pero vean, con la intención de rápido saco del trabajo, pues así lo dejo, ¿no? Y el problema que tenemos es que en los juicios orales ya se evidencia todo. Si conoces o no del tema, si hiciste tu trabajo, si no lo hiciste, te tienes que preparar para una audiencia, te tienes que preparar para estar frente a un juez. Si ustedes van a volver a ver este video, yo estoy segura, van a ver que en la silla de la psicóloga está desparramada la chamarra. Sus lentes los trae acá. Sí necesitamos contrarrestar todo eso. Tú vas a estar ahí, puedes llevar tu expediente, ahí lo puedes poner, ¿no? No llevar tanta cosa, porque a veces llevamos hasta el mandado, no te lleves nada, llévate una bolsa que puede estar cruzada y de ahí sacas tu vaso de agua por si se te reseca la garganta, ¿no? Unas pastillas que puedan, de esas que te sirven para abrir la garganta. Tienes que irte alineada en forma, con un vestuario adecuado porque estás ante una autoridad. Debes de conocer la técnica de tu profesión.
Por eso es tan importante conocer de dónde emana desde el procedimiento científico, lo que nos dice esta Patti, por supuesto, es una técnica científica. El proceso científico, el método científico inicia con la observación, ¿no? Entonces, es parte de mi trabajo. Todos los dictámenes están basados en el método científico, ¿no? Yo tengo que decirle cuál es el daño, yo tenía que describirle, tenía que hacerlo y no lo hice. Y bueno, ya vimos que se juntó como toda esta parte indebida de la fiscalía de solo darle contrapeso a la pericial en psicología, el no tener un asesor jurídico de la víctima, el que también se le da mucho peso en este caso a las pruebas en psicología para los delitos de violencia familiar, los delitos de género en específico, y el problema que tenemos es que debe de ir concatenado, o sea, también una pericial en trabajo social hubiera ayudado, pero un montón, ¿no? Las periciales que he visto en trabajos sociales, toda esta observación que nos habla Patti, ¿no? Y toda esta dinámica y dónde estuvo y cuánto tiempo estuvo y cuánto tiempo perdió de trabajo y cuánto tiempo perdió de escuela, que el perito oficial debería, bueno, el fiscal debería de haber pedido un perito oficial en trabajo social también, ¿no? Para ver todo este entorno, porque el juez no sabe nada, entonces incluso aportó más elementos el defensor particular, pero obvio, llevando agua para su molino, porque no iba a defender a la víctima, ¿verdad? Estamos hablando de personas que pueden privarse de la libertad. Entonces, vamos a seguir con nuestra presentación. Ok. Ok. Los procesos orales, les quise traer este video porque precisamente los procesos orales ya son así, ¿no? Los procesos orales ya nos vamos a enfrentar a esto y va a ser así. No tengo la oportunidad de leer, no tengo la oportunidad de preguntar, nadie me va a soplar, nada. Ahí estoy con mi conocimiento y el conocimiento debe de ser grande para hacer un buen trabajo. Pero si haces un buen trabajo, haces la diferencia en el proceso. Y de eso va este diplomado. O sea, por eso es niñez, que va a ayudar para adultez también, pero es niñez y procesos jurídicos. Y cada uno de los módulos de este diplomado tiene que ver con darles habilidades y competencias para que puedan actuar en esos procesos. No importa que apenas estás iniciando tu consultorio y apenas tienes una niña, que hagas desde una impresión diagnóstica, desde que puedas dar una buena intervención, desde que puedas facilitar otras cosas. Si estoy viendo que no hay asesor de la víctima, no hay que pedir el asesor de la víctima, pero con estas herramientas ustedes ya tienen esta información para aplicarla, ¿no? Entonces, los procesos orales nos demandan, como ya vimos, tanto de preparación profesional como de preparación personal. Dentro de la preparación profesional, somos profesionales de la psicología. El problema es que muchas veces el lema de nuestra carrera fue pase ahora y estudie después. El problema es que no estudiamos después. Tenemos que volver a estudiar psicología. Las y los especialistas en psicología forense, psicología jurídica, deben de tener mucho conocimiento psicológico en psicología, pero también mucho conocimiento en derecho de familia. ¿Qué es eso de guarda y custodia? ¿Qué es eso de patria potestad? ¿Qué es eso de alimentos? Recuerdan que nuestras primeras clases fue de eso.
Deben de tener conocimientos de procesos penales, deben de tener conocimiento de los delitos. Acá vamos a ver los delitos sexuales, vamos a ver el delito de violencia familiar y el de trata, ¿no? O sea, ¿qué dice el código para que puedas saber cuáles son estos elementos del delito y tengas esas herramientas, ese conocimiento para que lo puedas aplicar a esta especialidad de psicología jurídica? Debes de conocer de psicología de la familia, no terapia familiar, sino psicología de estos grupos sociales, también del entorno social, del entorno familiar que estamos viviendo en el contexto de las personas, ¿no? Yo puede ser que viva en Coyoacán, viva en Polanco, tenga mi consultorio en Polanco y solo atienda a gente de Polanco y de pronto pues me llega a atender a la hijita de la señora que ayuda en trabajo doméstico a una de mis pacientes y si yo no tengo este contexto de las familias, este contexto del entorno social, de las relaciones que se gestan, pues también mi visión va a ser sesgada. Entonces sí necesito tener estos conocimientos también. Y también técnicas de evaluación psicológica. Si no las tengo, lo que voy a emitir va a ser, ya lo dijimos acá, una impresión diagnóstica, ¿no? Pero vayan estudiándose sus pruebas. Les reitero, hay pruebas que son muy nobles, pero, por ejemplo, Rorschach, júntese con nosotras, tenemos en 2,500 la clase ya con la beca. Eso del curso completo son 800. Eso sí, si tienes el tiempo, si no lo tienes, ni le busques, porque es... Las 8 sesiones tienes que hacer trabajo y llevarte trabajo y hacer la prueba e interpretar la prueba, ver los porcentajes. Pero de ese curso sales sabiendo la prueba, ¿no? Y vamos a hacer de otras pruebas también, ¿no? Por ejemplo, Bender, vamos a hacer de otras pruebas y vamos a respetar las becas también. En cuanto a preparación personal, bueno, necesitamos una preparación de la voz. Esta preparación de la voz les voy a subir en su grupo y también en el grupo de Biblioteca Jurídica de la Teoría a la Práctica. Les voy a subir un documento que hizo un amigo que hizo específicamente para profesionales como nosotras, como nosotros, para poder saber cómo vamos a preparar nuestra voz. Que no nos traicione la voz. Hay ejercicios para poder impostar la voz. Hay personas que hablan así, ¿no? Vamos a intentar hablar mejor, vamos a prepararnos, vamos a preparar nuestra voz para los juicios orales. También vamos a preparar a nuestro físico, a nuestra persona. La vestimenta cuenta muchísimo, compañeras y compañeros. Puede ser que a mí me encante andar con cierta ropa, pero aunque mucha gente dice, pero yo soy terapeuta, o sea, no tengo que ir de traje. Si vas ante una instancia de procuración de justicia, es formal. Debes de ir formal, ya sea que seas el perito, la perito, o seas la parte, tienes que ir formal. Yo a mis clientes de traje, mis clientas, la ropa más formal que tengas, ¿no? Y evitar también, por ejemplo, en algún caso vi una perito que traía toda tatuada y con el pelo así todo rojo y demás, traía una chamarra con muchos picos, ¿no? Entonces me decía la juez, me dice, ay, esa perito me dio miedo, o sea, como, ay, nos quería picar. Y claro, o sea, nuestra vestimenta habla mucho de nosotras, habla mucho de nosotros. Necesitamos ir con la ropa adecuada, necesitamos prepararnos físicamente también, en esa bolsita que les digo, cruzadita aquí para que no la tengan que dejar en ningún lado, cómprense una específicamente para eso, lleven desodorante, toallitas de esas con que limpian a los bebés, esas
para que se limpien, ¿no? A veces llegamos corriendo a los juzgados, llevamos los nervios de punta, entonces ahí lleven toallitas húmedas para que se limpien, desodorante y secas para que se pongan y no se vea ahí la marca del sudor. Me ha tocado ver defensores particulares, me ha tocado ver fiscales, que nada más les estoy mirando cómo tienen, pero sudado tremendo, y eso les distrae muchísimo, ¿no? Entonces, es muy importante la vestimenta, es muy importante. En esta también les digo llevar pastillas para aclararse la garganta, llevar su agüita, ¿no? Porque se nos seca la garganta, llevar si ustedes toman un medicamento para la presión o algo, lleven también su medicamento, no sea que ahí les vaya a dar el evento, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Les reitero, ropa formal. A mí me encanta el color negro, ¿no? El negro negro, el negro negro, el negro negro, ¿no? Pero precisamente para las audiencias, sí llevo ropa formal, pero procuro que no sea totalmente negra, ¿no? Por ejemplo, una blusa blanca, todo negro con una blusa blanca, ¿no? Si eres psicólogo hombre, lleva tu corbata, lleva tu saco, lleva eres un profesional que va a comparecer ante a una autoridad, ¿no? Entonces, formalitas, formalitos, nos vamos a ir. Y la actitud física, esa es muy importante. La seguridad que yo proyecto. Yo he visto audiencias donde no sabe nada la persona, pero tiene una seguridad así de que dice un montón, ¿no? Por ejemplo, esta perito me permite, ¿no? O sea, confunde seguridad con una actitud grosera también, ¿no? Yo pensé que no se, yo consideré que no se debía, ¿no? Era muy subjetiva su actuación, pero cuando dice, me permite, no le permito, porque no lo hizo, no se justifique. Hay un principio de derecho que dice, a justificación no pedida, culpabilidad manifiesta. Y pues si ya vi que la regué, mejor no justifico porque ahí ya perdí, ¿no? Y eso lo vamos a evitar precisamente, pues preparándonos. Les digo, Mike nos hizo ese documento para la voz, que sí son ejercicios para poder impostar la voz, para poder tampoco tronarnos la garganta, etcétera. Él nos lo elaboró y lo hizo precisamente el año pasado. Le pagamos para que hiciera este documento, que es muy breve, pero es muy, muy valioso. Entonces, para que lo puedan bajar y puedan empezar a practicarlo. Es muy importante la actitud física porque, por ejemplo, cuando ella estaba hablando con el fiscal, la perito oficial estaba hablando con el fiscal, tenía sus manos así, pero ya cuando estaba hablando con el defensor particular, si lo vuelven a ver, tiene las manos atrás, entrelazadas. Y eso habla mucho. ¿Qué está ocultando, no? Somos profesionales, o sea, sabemos que el lenguaje físico también dice muchísimo. Entonces, es importante que aprendamos técnicas de respiración, van a criticar el trabajo, a lo mejor tú te conviertes en un especialista en contra, al hacer estos contraperitajes, ¿no? Entonces, que puedas tener todas las herramientas, pero también la actitud de que el conocimiento está ahí, pero también que somos profesionales de la salud mental, tendríamos que tener esta capacidad de no caer en esas provocaciones, porque, bueno, las y los abogados dicen que viven del pleito, ¿no? Que eso para mí no va, pero ellos van a provocar, ellos van a buscar la forma de que tú te desencajes, de que tú pierdas como tu centro. Entonces, técnicas de respiración. Si no se la pregunta o no la entendí, tengo derecho a preguntar, a ver, ¿a qué se refiere con esto?
Eso es muy importante, que sepamos que también tengo derecho a preguntar. Dejo que termine la pregunta y había algunas preguntas que sí eran argumentativas, ¿no? Pero pues se juntó todo, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con pruebas proyectivas, ¿no? Ahí incluso la perito podía haberle dado la vuelta al litigante, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere con pruebas proyectivas? No, las pruebas proyectivas que se realizan para, ¿no? No se realizaron, ¿no? Porque no las solicitó, no sé, ya ahí habría que pensar, ¿no? Que no había mucho de dónde sacar, porque la verdad sí, su dictamen decía, aparte ni era dictamen, era una impresión diagnóstica, su dictamen decía una cosa y ella expresaba algo diferente, ¿no? Pero bueno, no vamos a estar en los zapatos de esta mujer, pero sí quise como ponerlo para que sepamos, ¿no? Entonces, dentro de la psicología forense, ¿cuáles serían estos ámbitos de estudio? Estos ámbitos de actuación. Tenemos principalmente la jurisdicción penal y la jurisdicción civil y familiar y o familiar. En la jurisdicción penal vamos a ver cuestiones relacionadas con la imputabilidad, es decir, con el poder decidir, ¿no? Ya tanto del criminal como de la víctima, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Qué capacidad tiene para comprender los hechos? Asimismo, muchos de los peritajes se piden para ver la credibilidad del testimonio. En lugar de defender a la víctima, ver, es creíble lo que dice, el problema del derecho penal es que tiene sus bases con derechos de los procesados y no se ha entendido toda esta visión victimológica. Entonces, se piden los peritajes oficiales para ver la credibilidad del testimonio de las víctimas, ¿no? Entonces, ahí sí necesitamos como tener herramientas para decir, a ver, no lo interpretó bien el perito oficial o la perito oficial, entonces esto es así y se hace así, ¿no? Vamos a dar credibilidad a ese testimonio. Les digo, si no somos peritos oficiales y si hay un perito oficial y no hace lo que hizo su compañera, pues ahora sí que, perdón gatito, te pisé la colita, ¿no? Pero es que es una cuestión de realidad, ¿no? Entonces vamos a hacer peritajes y en esos contraperitajes, bueno, vamos a hablar de la credibilidad de las víctimas, ¿no? O del procesado, dependiendo de qué estemos viendo. Asimismo, nos van a pedir evaluaciones sobre estas secuelas o lesiones que tiene la víctima, evaluaciones sobre qué es lo que estamos viendo, porque a lo mejor a mí me pueden pedir una pericial en psicología del procesado y el procesado puede presentar secuelas, lesiones o puede, ahí sí, la evaluación va para las dos partes en materia penal, ¿no? Incluso puede ser que sea, yo pienso, por ejemplo, en el caso de este asesino serial de Naucalpan. Las evaluaciones son para él, ¿no? Desde la cuestión de criminología, pero también las evaluaciones para las víctimas, porque una cosa son las víctimas de las mujeres que desaparecieron desde hace 20 años, estaban matando gente o más. Tenemos 30 mujeres ahí que las buscaban todo el mundo menos la policía, ¿no? Y a lo mejor ni su familia, no sabemos, pero no las encontraron. El daño que se ocasionó al ver al esposo ahí, las hijas, los hijos que habían acogido a este sujeto como el abuelo, pues, ¿no? Como el adulto mayor que no lo querían dejar solo y ven que él dijo, es que yo tenía una relación con ella y el señor, por supuesto que no, lo veíamos como el anciano solo, ahí pobrecito y por eso lo cuidábamos, por eso lo acogimos a nuestra familia. Entonces,
Entonces, las evaluaciones psicológicas también van a todas las personas y la fiscalía tendría que hacer las evaluaciones a todas las víctimas. Pero ¿saben qué? Les aseguro que si seguimos de cerca ese caso, no se van a hacer esas evaluaciones, ¿no? A lo mejor para la reparación del daño se va a buscar lo que dice la Ley Federal del Trabajo y a partir de ahí se va a condenar a la reparación del daño. Pero pues sí está bien canijo, porque quienes eran madres de familia, ¿qué hay con esa niñez? Que bueno, cualquiera me puede decir, pero ese señor no tiene ni en qué caerse muerto, no, pero que sí, que no pueda salir porque no hay daño. Claro que hay un daño y ahí está. Tiene una casa que se embargue y que se venda y que de plano le paguen a todas las víctimas, aunque sean 30, le va a tocar poco, no importa, pero hacia eso iríamos, ¿no? Porque sí tiene una casa, es el dueño de esa casa, ¿no? También en jurisdicción penal, el análisis, las secuelas de víctimas de violencia sexual, violencia de género, que incluye la familiar, y los temas de violencia en el ámbito laboral, incluido el acoso laboral y el mobbing, ¿no? Estos hechos donde lo importante es hacerte sentir mal, afectan la psique de la víctima, ¿no? Te segregan, se burlan de ti, te ponen apodos, ¿no? El impacto que tiene este tipo de violencia en el ámbito laboral y que creo que tendríamos que apostar a también ofrecer estas pruebas periciales en los casos de mobbing que se llevan ante los procesos laborales. Ese es un campo de oportunidad que no se está trabajando por, bueno, los vicios que teníamos con el antiguo sistema laboral, pero con el nuevo sistema laboral que también ya va a ser procesal, va a ser un juicio, ya va a ser oral también, con estas características de juicio, ese proceso no tan escueto que tenían. Ahí creo que también se nos abre un campo de oportunidad para poder trabajar las periciales en el daño que se está ocasionando. Aparte tenemos ahorita una norma oficial mexicana, ¿no? Para reducir estos riesgos. Entonces es como buscar este enroque en estas ramas, ¿no? No solo en el ámbito penal, sino también en el laboral, pero se va desde este acoso laboral, este mobbing y la violencia en el ámbito laboral sexual, como es el hostigamiento sexual, ¿no? Y en la jurisdicción, en el ámbito civil y familiar, pues tiene que ver, como ya les decía yo, con su capacidad de decidir, ¿no? En los juicios de demencia, en los juicios donde se va a ver se está atacando la incapacidad mental de las personas. Entonces, sí es muy importante como tener no solo lo que contempla el código, ¿verdad? Porque recuerden que el código, aunque se ha cambiado, sigue teniendo las bases de principios de 1900. Entonces ahí ni siquiera estaba considerada la psicología como tal. Entonces hablaba de médicos, peritos médicos, pero ahorita sí tendríamos que apostar a como la carrera de psicología, a apuntalarla, de que también es necesario que determine esta capacidad un perito en psicología. Por ejemplo, tuvimos un caso de un señor que tenía, ay, se me va el nombre, era esquizofrénico. Era esquizofrénico y era el heredero universal. Entonces decía a su familia, no puede él tener el manejo, el control de los bienes. Y los médicos dijeron, sufre de esquizofrenia, entonces eso. Pero tuvimos, les repito,
pericial en trabajo social, pericial en psicología. Él con su chocho era totalmente funcional. Y lo que yo le decía a la autoridad, lo que le decía al juez, es como cuando las personas tienen diabetes. Si las personas que tienen diabetes toman su medicamento, son completamente funcionales, nadie pensaría que pueden perder la razón, etc. Este hombre estaba llevando a cabo su tratamiento psiquiátrico, tomaba su medicamento, se echaba su chocho y es totalmente funcional. Un padre afectivo, trabajaba en el seguro social, la pericial en psicología, en trabajo social, y aparte la trabajadora social le sacó video de cómo se comportaba, ¿no? Y el juez efectivamente no resolvió el juicio de incapacidad porque él sí podía estar debidamente diagnosticado. Solo si él dejaba de tomar su medicamento, pues sí, obvio, le afectaba. Pero él estaba bien tratado, bien diagnosticado, usaba sus medicamentos y obtuvimos una resolución judicial adecuada usando la pericial en psicología y trabajo social, ¿no? Hay casos en los que se impugnan los testamentos, también ahí también se demanda de estas periciales. Asimismo, en los que más se ve este tipo de periciales es en materia familiar, sobre la idoneidad en procesos de guarda y custodia, patria potestad, así como un diseño de régimen de visitas y convivencias, porque ahí es donde, bueno, ¿qué pasa con el padre, con la madre, con la niñez? Y el peritaje oficial nos puede decir, he visto peritajes oficiales que dice, el padre es el que es idóneo, ¿no? Porque, bueno, como buen generador de violencia, pues manipulador, carismático, y la psicóloga terminó llamando al padre, ¿no? Y odiando a la madre. Entonces, ahí sí tendremos que meter otra prueba, un contraperitaje, pedir que se haga nuevamente el peritaje y que se haga supervisado el peritaje. Obviamente los jueces no están acostumbrados a que pidamos todo esto, pero es nuestro derecho. Es algo que podemos solicitar, pero que desde una visión de litigio estratégico no se ha hecho tanto más que las instancias que sobre todo defendemos mujeres y somos las que más pedimos esto. Para nuestra clase siguiente, nuestras dos siguientes clases, vamos a ver el tema de dictamen en psicología. Recuerden, pueden ver ustedes las clases grabadas en ACIESAC, la teoría de la práctica, por Facebook y por Facebook Live. Y también ya tenemos un canal de ACIESAC de la teoría de la práctica en YouTube, donde está su diplomado. Tenemos también algunas charlas de café que tenemos de los sábados, hablemos de psicoanálisis, Freud y su legado, y también ahí van a encontrar un programa de Taroteando con la Costilla, que es un personaje que tengo yo, que bueno, hacemos de todo en esta vida. Entonces, estudié teatro, cabaret, y ese personaje nació, y aparte estudié tarot, y lo uso para, es como mi hobby, ¿no? Entonces, no se asusten, eso, también soy tarotista, pero podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, nuestra siguiente clase ya vamos a empezar con periciales, y vamos a tener dos clases de periciales, entonces van a ser intensivas. Vamos a ver por último qué preguntas tiene. A ver. Tenemos, muchas gracias. A ver, aquí nos dice tía paterna tiene derecho a visita de convivencia. Tendríamos que ver el caso. Tendríamos que ver el caso, y también porque ¿quieres contextualizarnos un poco? Déjame dejarte abrir tu micrófono. Vive la madre, vive el padre.
psicoanálisis, ¿cuándo es? Todos los sábados a las 11 de la mañana tenemos charlas donde hablamos de psicoanálisis. El doctor Jesús Christopher Rocha Quintero nos habla, han estado muy buenas, véanlas en el Facebook, ya tenemos ahí varias. En cuanto a nuestra curso de psicoterapia breve focalizada en soluciones, todavía tenemos algunos lugares, respetamos las becas. Ya compartimos la primera clase del curso, pueden verla y si se animan, pues bueno, podemos darles facilidades de pago hasta antes de que acabe la clase, pueden ustedes hacer sus pagos, ¿no? Pueden hacer un pago chiquito y después ya van haciendo poco a poco sus pagos hasta antes de que terminen sus 8 clases. Ya tuvimos la primera clase que de hecho está tanto en la página de Facebook como en la página de YouTube para que la puedan ver y se animen. A ver, nos dice la compañera o compañero que no funciona su micrófono, pero dice padres fallecidos y madre ausente. Lo que puede solicitar la tía es no solo un régimen de visitas, puede solicitar la custodia y puede solicitar incluso la pérdida de patria potestad. Y los alimentos, siempre va de entrada los alimentos también, pero puede solicitar no solo un régimen de visitas, puede pedir incluso si quiere la custodia, ¿no? Una pregunta, si subieron el código ético. Sí, el código ético lo subimos en la página, hay un grupo, es que ya ven que por derechos de autor andan muy locos ahorita. Hay un grupo que tenemos ahí en Así es Act de la teoría a la práctica. Ahí tenemos el grupo de biblioteca virtual. Entonces ahí lo subimos. Se los voy a subir a su grupo también a ustedes, pero bájenlo por si no lo bajan, ya lo tienen ustedes. Ese ya lo tienen. Y si no, de todas formas, les prometo que la siguiente clase les pongo el link aquí para que lo puedan bajar. ¿Ok? Muy bien, compañeras, compañeros, pues con esto terminamos nuestra clase del día de hoy y para nuestro siguiente jueves empezamos con los dictámenes en psicología. Recuerden, son 2 clases seguidas. Que tengan una muy bonita tarde, a la vida con el conocimiento, vean sus clases reclamadas, si tienen preguntas háganosla, ya saben, se las vamos respondiendo ahí poco a poco. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.